Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 441. Esta es mi victoria definitiva. Hace un tiempo de vuelta con Yellow, ella respiraba con dificultad en el bote, mientras que al otro lado Wilton también observaba. En el centro, todos los Pokémon de Yellow jadeaban y estaban exhaustos, pero junto a ellos, los Pokémon de Wilton estaban nuevamente fuera de combate. Yellow suspiró aliviada. Lo logré. Eso significa que no puedes detenerme, tío Wilton. Sí, lo hiciste. Sin embargo, ¿no están tus Pokémon demasiado heridos para llevarte al continente? Preguntó Wilton, no con burla, sino para ver qué haría ella. Pero Yellow ya estaba harta de ser la asustada, la insegura. Miró a Wilton y sonrió. Ya deberías saberlo mejor. Su mano brilló al señalar a sus Pokémon y también a los de Wilton. Al instante, sus moretones comenzaron a sanar y todos se pusieron de pie. Yellow sacó las Pokéballs y regresó a todos excepto a Chuchu y Kitty. Luego miró a Wilton y sonrió. Tío Wilton, gracias por todo. Pero esta vez sé lo que quiero hacer. Y como alguien me enseñó, no puedes detenerme. Wilton la miró un instante y luego se rió. Ya era hora. Yellow le devolvió la sonrisa. Sí, supongo que tardé un poco, pero más vale tarde que nunca. Al decir esto, Chuchu saltó a su hombro y Kitty voló detrás de ella, agarrándose a su espalda. Voy a volver y voy a ayudar a todos. Y quiero hacerlo a mi manera. Wilton sonrió de nuevo. Sabía que no podría protegerte para siempre. Se acercó y le puso una mano en el hombro. Amarillo, te has convertido en una magnífica entrenadora Pokémon, y en una persona aún mejor. Me alegra que por fin te des cuenta. Yellow sonrió y abrazó a Wilton. Gracias por todo. Siempre serás mi familia, tío Wilton. Y siempre serás como la hija que nunca tuve, dijo Wilton, dándole una palmadita en la cabeza y volviéndole a colocar el sombrero de sol, asegurándose de que las plumas que le había puesto siguieran bien ajustadas. Ahora lárgate de aquí. Tus amigos te necesitan, dijo Wilton, mientras Yellow respiraba hondo y asentía. Al hacerlo, encendió la lancha y, tomando impulso, saltó. Kitty se aferró con más fuerza, batiendo las alas mientras se elevaban hacia el cielo con ella agarrada. Mientras Wilton la veía alejarse volando, soltó una risita. Parece que por fin está creciendo. Y un rato después, mientras Yellow volaba por los aires, no sabía con exactitud cuánto tiempo llevaba volando. Lo que sí sabía era que, de alguna manera, estaba fortaleciendo a Kitty constantemente. Por eso se movía tan rápido y parecía no cansarse. Ya estaba de vuelta en Johto y volaba hacia el estadio. Ahora bien, lo que no entendía era que Chuchu se comportaba de forma extraña. Bueno, no últimamente, pero sí desde hacía un tiempo. Si tuviera que precisar cuándo, diría que probablemente desde que fueron al gimnasio de Price. Chuchu no se movía bien últimamente y tenía antojos extraños, ganas de comer cosas raras. Por ejemplo, había empezado a comer ketchup, y antes lo odiaba. Además, un día Yellow la encontró vomitando, pero Chuchu insistió en que estaba bien. Aún así, Yellow estaba preocupada. Al principio eran solo unas pocas cosas, pero ahora estaba empeorando. Y ella no sabía por qué. Pero bueno, no iba a indagar. En fin, mientras estaba absorta en sus pensamientos, Kitty vio algo de repente y se agachó bruscamente, sacando a Yellow de sus pensamientos. Yellow se sobresaltó, temblando ligeramente por la sorpresa. Cuando miró para ver por qué Kitty había hecho eso, vio a Ao y Lugia, o al menos a sus clones, disparando ráfagas de energía sin control. Una casi los alcanzó, pero Kitty los salvó justo a tiempo. Y contra los que luchaban eran Articuno, Zapdos y Moltres, a los que Ash, Gary y Green montaban y se unieron a la batalla. Cuando divisaron el último rayo de las aves legendarias, ella estaba a punto de volar hacia allí, pero entonces oyó el sonido de cristales rompiéndose. Al mirar hacia abajo, vio lo que parecía una cúpula rota. Alguien se alejaba volando, pero eso no le preocupó. Vio, entre los escombros bajo el cristal, a Misty, Surge y Blaine. No iban a salir.
Sin pensarlo, le dijo a Kitty que la bajara volando. Al hacerlo, se acercó primero a Misty. Vio que los ojos de Misty parpadeaban mientras luchaba por mantenerlos abiertos, y cuando Yellow aterrizó, comprendió por qué. Era más difícil respirar allí abajo. El aire era denso. Corrió hacia Misty y saltó al suelo junto a ella. Rápido, Kitty, Gust. Pero con cuidado, por favor. Kitty asintió, alzó el vuelo y batió las alas, creando suaves ráfagas de viento que dispersaron el aire denso y el humo, alejándolos de los tres. Pero el daño ya estaba hecho. Yellow se agachó y ayudó a levantar la cabeza de Misty. Sus manos comenzaron a brillar. Ya no le importaba mantenerlo en secreto. Para entonces, Ash, Gary y Green ya habían volado y aterrizado. Ash vio a Yellow y esbozó una pequeña sonrisa. Me alegra verte de vuelta, Yellow. Ashy, dijo Yellow. Quería decir algo más, pero no lo hizo. En cambio, se centró en Misty. Vamos, Misty. Tranquila. Todo va a estar bien. Para entonces, el grupo de Joto, Ethan, Silver, Chris y Lyra, lograron llegar corriendo. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Misty, Surge y Blaine en el suelo, y a Suicune luchando por ponerse de pie. Mientras las manos de Yellow brillaban, intentando curar a Misty, Misty levantó débilmente la suya y apartó la de Yellow. No, Suicune, cura primero a Suicune. Los ojos de Yellow se abrieron de par en par. Pero Misty. Por favor, y suplicó Misty. Suicune lo necesita más y le ha caído una maldición, y Yellow apretó la mandíbula mientras miraba de un lado a otro. Normalmente, le habría preguntado a alguien, quizá a Ash, qué debía hacer. Y tal vez debería haberlo hecho. Pero no ahora. Asintió con la cabeza, tranquilizándola. De acuerdo. Entiendo. Ash corrió hacia ella, tomó con cuidado la cabeza de Misty de los brazos de Yellow y dejó su mochila en el suelo. No te preocupes, yo me encargo. Metió la mano en su mochila y sacó la Pokéball de Clefairy, luego miró hacia atrás. Green, ¿me echas una mano? De acuerdo. Green saltó, tomó la Pokéball de Clefable de su cinturón y corrió hacia Misty. Las dos Pokémon de tipo Hada comenzaron a curarla, aunque no tan bien ni tan rápido como Yellow. Mientras tanto, Yellow se giró hacia Suicune. Respiró hondo y extendió la mano. Suicune, por favor, quédate quieto. Suicune seguía temblando, afectado por la maldición. Al girarse y ver a Yellow acercarse, no opuso resistencia. Yellow posó su mano sobre su cabeza y su resplandor se extendió por todo su cuerpo. Tras un instante, Yellow se apartó y exhaló con dificultad. Y eso me ha agotado más de lo que pensaba y no creo que pueda volver a hacerlo sin echarme una siesta. Pero Suicune se irguió, su cuerpo ya sin temblar. Miró a Yellow y asintió antes de volverse hacia Entei y Raikou mientras se acercaban, como si los tres estuvieran decidiendo en silencio su próximo movimiento. Mientras tanto, junto con los demás, Clefairy y Clefable terminaron de curar a Misty y se dirigieron a Blaine y Surge. Los moretones de Misty habían desaparecido, pero ese era solo el daño superficial. El humo que había liberado el hombre enmascarado y la falta de aire aún la afectaban gravemente. Aunque ella estaría bien, al igual que Blaine y Surge, no podrían moverse durante al menos 30 minutos. Y ese era el mejor de los casos. Supongo que aquí tengo que parar, Eri, dijo Misty con una sonrisa sin humor. Bien merecido. ¿Cómo pude pensar que llegaría a la batalla final y...? Misty, no digas eso, dijo Ash, ayudándola a sentarse junto a un árbol. Ya hiciste más que suficiente. Solo lo dices por decir. Pero al final y Misty volvió a bajar la mirada. ¿Cuándo soy yo quien resuelve nuestros problemas? Siempre eres tú. Yo solo estoy al margen y siempre. Eso no es cierto, dijo Yellow. Siempre has sido importante, así que, por favor, no digas eso. Pero Misty no lo iba a creer, no ahora. Mírenla, estaba en un estado lamentable. Ni siquiera podía caminar, mucho menos ir a la batalla final. Y cada segundo que pasaban con ella era un segundo perdido. Por favor y váyanse. Ustedes dos son más importantes que yo. Antes de que nadie pudiera decir nada más, Misty se giró hacia Suicune. Lo siento, Suicune, y no puedo seguir contigo. Retorciéndose en el suelo, extendió la mano y Suicune se inclinó, dejándose acariciar por ella. Por favor, elige a otra persona para que termine esto. Sé que es tu misión, ¿verdad? Es mejor si no te detengo, y dijo Misty con una sonrisa amarga, sosteniendo la Pokéball de Suicune. Suicune la miró, luego tomó suavemente la Pokéball con la boca.
Se giró, observando a todos los presentes, hasta que su mirada se detuvo en Chris. Lentamente, caminó hacia ella. Chris se quedó paralizada, sobresaltada al ver que Suicune se acercaba. Suicune, ¿me estás eligiendo a mí? Suicune no dijo nada, solo dejó caer la Pokéball a sus pies. Tras un instante de vacilación, Chris la recogió. Suicune y sus manos temblaban mientras intentaba contener las lágrimas. Lo siento, Suicune, lo siento mucho, y se derrumbó, disculpándose por lo que había hecho el año anterior, cuando lo atacó. Suicune la miró, luego levantó una de sus cintas ondeantes y le secó las lágrimas de los ojos. Chris dejó escapar una risa temblorosa con un nudo en la garganta. Apretó la Pokéball contra su pecho. Yo no te volveré a fallar. Cerca de allí, Surge se incorporó con dificultad. Incluso con la ayuda de Clefairy y Clefable, sus problemas iban más allá de simples moretones. Nosotros tampoco podemos ir, por mucho que me gustaría. Blaney asintió, mirando de Entei y Raikou al equipo de Johto. Puede que nosotros no, pero vosotros sí. ¿Nosotros? Ethan parpadeó un par de veces. Sí, chico. Atrapa. Surge lanzó su Pokéball a Ethan, mientras que Blaney hizo lo mismo con Silver. Ethan la dejó caer, pero apenas la atrapó, mientras que Silver la atrapó limpiamente. Ethan miró la pelota y sonrió. Sí. Ahora somos los chicos geniales con los legendarios. Yo no. No puedo soportarlo. No después de todo lo que he hecho. No puedo. Silver negó con la cabeza, mirando la Pokéball de Entei. Deberías buscar a otra persona. Pero Entei se acercó directamente a él. Silver intentó devolverle la Pokéball, pero Entei negó con la cabeza y la apretó contra su mano, negándose a que se la entregara. Chris sonrió dulcemente. Parece que incluso Entei piensa que deberías. Supongo que eso significa que no puedes decir que no, ¿eh? Joy, murmuró Silver, mirando fijamente la pelota. Yo solo, pero antes de que pudiera terminar, Ethan lo abrazó con una gran sonrisa. Vamos, amigo. Ahora estamos juntos y podemos derrotar a esos perdedores enmascarados. No, dijo Silver con un suspiro, mirando luego a Green, que le hacía un gesto de aprobación con ambos pulgares. Suspiró de nuevo. De acuerdo, pero solo porque nos necesitamos mutuamente para detener todo esto. Genial. Lyra aplaudió, pero su alegría se desvaneció un poco. Lástima que no me hayan elegido y oigan, chicos, no quiero ser aguafiestas, pero ¿podemos darnos prisa?, dijo Gary, captando la atención de todos. Todavía tenemos que detener a un malvado líder de gimnasio antes de que haga lo que sea que esté haciendo. Bien, tenemos que irnos. Todos, suban, dijo Chris mientras saltaba sobre Suicune. Sí, tienes razón. Vamos, Yellow, súbete, dijo Ash mientras volvía a subirse a Articuno y le tendía la mano para ayudar a Yellow a subir. Oh, ¿tú quieres que me vaya?, preguntó Yellow mientras miraba hacia atrás, luego miró a Chuchu. Respiró hondo, levantó la vista y tomó la mano de Ash. De acuerdo. Ethan saltó sobre Raikou y Silver montó a Entei. Entonces Lyra corrió y saltó sobre Suicune, agarrando a Chris por detrás. Ni hablar, no me dejáis atrás. Yo también voy. Ey, ¿por qué eres así?, murmuró Chris ante las payasadas de su hermana, aunque no la apartó. Está bien. Pero si haces alguna tontería, se lo diré a mamá. Oh, por favor, no, murmuró Lyra. Muy bien, podemos hacerlo. Seamos lo más molestas posible y arruinemos sus planes de una vez por todas, dijo Green mientras se subía a Moltres. Todos guardaron a sus Pokémon en sus Pokéballs. Pikachu y Bee se subieron a Ash, excepto Clefairy y Clefable, que se quedaron cuidando de Misty, Blaney y Surge. Dragonite seguía volando por el cielo, con cara de pocos amigos por no ser ella la que montaba Ash. Todos, apurémonos, gritó Chris mientras las bestias corrían por el suelo y los pájaros volaban por encima, todos dirigiéndose tras Brice para acabar con esto de una vez por todas. Brice se movió a través del bosque. Delibir no podía llevarlo volando todo el camino, y aunque no quería admitirlo, aquella pelea contra Misty, Blaney y Surge le había hecho más daño del que pensaba. Necesitaba que todos sus Pokémon de tipo hielo siguieran en pie por si tenía que recurrir a su último recurso. Si caían, quizá no podría completar su plan. Por eso, su equipo principal, el del hombre enmascarado, estaba prácticamente aniquilado. Se habían sacrificado para absorber la mayor parte del daño y así sus Pokémon de tipo hielo pudieran mantenerse fuertes.
Pero eso no importaba. Ya casi era la hora. Iba a ganar, aquí y ahora, y todo gracias a esto. El GS Ball. Sí, había logrado crear una. Mientras la Pokéball dorada descansaba en su mano, la apretó con fuerza. No sabía por qué, pero sostenerla lo hacía sentir más fuerte, como si tal vez estuviera rejuveneciendo un poco su viejo cuerpo. Podía sentir cómo la fuerza regresaba a sus brazos. Y ahora había llegado el momento. Mientras caminaba con sus guardaespaldas de hielo, encontró lo que buscaba. El santuario del bosque Ilex. Sonrió al avanzar, aferrando la Pokéball dorada. Pero justo cuando iba a dar otro paso, una descarga eléctrica se interpuso en su camino, obligándolo a detenerse. Miró hacia la fuente de la luz, y allí estaban. Los 8. Ash, Gary, Green, Yellow, Silver, Ethan, Chris y Lyra, junto a Articuno, Zapdos, Moltres, Suicune, Entei y Raikou. Silver fue el primero en dar un paso al frente, señalando mientras fulminaba con la mirada a Price. Se acabó. Tus locas ambiciones terminan aquí. No puedes vencernos a todos. Price entrecerró los ojos a través de las grietas de su máscara rota. ¿Creéis que podéis detenerme, mocosos? No sois más que un montón de inadaptados. Jamás me detendréis. ¿Ah, sí? Pues prueba esto, Thunderbolt. Gritó Ethan. Raikou obedeció, cargando electricidad antes de dispararla contra Price. Price apretó los dientes, alzó la mano y señaló hacia adelante. Delibird intervino, creando un escudo de hielo que bloqueó el ataque, pero se abrieron grietas y, con un estallido seco, el escudo se hizo añicos. ¿Un escudo de hielo?, murmuró Chris. Supongo que es lógico y tiene más experiencia con Pokémon que todos nosotros juntos pero Price no había terminado. Con una sonrisa gélida, abrió sus Pokéballs y liberó a sus Pokémon una vez más. Mamoswine, Cloyster, Weavile, Abomasnow y Walrein. Aunque estaban cansados, se prepararon para su último plan de contingencia. El aire se volvió más frío a medida que innumerables clones de hielo comenzaban a formarse a partir de la humedad. Price se cubrió el rostro con otra máscara de hielo, impidiendo que pudieran distinguir cuál era el verdadero. La gran cantidad de clones les bloqueaba la visión del Pokémon enemigo. Ni siquiera habéis visto una fracción de lo que puedo hacer. Estoy harto de que vosotros, inadaptados, intentéis arruinar mis planes, ahora dejaré de ser amable. Dijeron todos los clones de hielo al unísono. TCH. Parece que las cosas no van a ser tan fáciles como pensábamos, y murmuró Gary, preparándose para lo peor. ¿Y qué? Mientras permanezcamos juntos, no hay manera de que perdamos. Dijo Grimm con confianza. Ethan asintió. Estoy con ella, hagámoslo. Mientras avanzaban, Gary gritó primero. Zapdos, Trippeck. Zapdos chilló y se lanzó en picado, sus alas crepitando al atravesar 3 clones de hielo a la vez. Se hicieron añicos al instante, pero por cada uno destruido, 2 más comenzaron a formarse. Genial. Así que es ese tipo de pelea, y murmuró Silver, subiéndose a la espalda de Entei. Bien. Entei, fuego sagrado. Entei rugió, y llamas brotaron de su melena. Una ola llameante arrasó con los clones, derritiendo a muchos de ellos y convirtiéndolos en agua. El vapor siseaba en el aire gélido, luchando contra la escarcha que se extendía. Raikou, apóyalo, trueno. Gritó Ethan. Raikou saltó muy alto, y un rayo rasgó los cielos al fulminar la muralla de duplicados que avanzaba. Chris apretó los dientes, aferrándose con fuerza a Suicune. Si son interminables, no podemos perder tiempo. Suicune, rayo aurora, ábrete paso. El cuerno de Suicune brilló, disparando un rayo prismático que atravesó al ejército de hielo. Pero incluso mientras los clones caían, la risa de Price resonaba por todas partes. Ash entrecerró los ojos, concentrando su aura. En medio del caos, percibió 6 auras distintas. 5 pertenecían a los Pokémon de tipo hielo que mantenían los clones, y una era la del propio Price. Pero las muñecas se acercaban rápidamente, dificultando su localización. Escuchen. Gritó Ash por encima de los rugidos y el crujir del hielo. Gary, Ethan, ustedes a la izquierda, a la derecha del todo. Silver, Green, arriba a la derecha. Solo den en esos puntos. Gary no dudó ni un instante. Zapdos, rayo. La electricidad resonó entre el enjambre, friendo varios clones antes de alcanzar al Cloyster oculto. Este lanzó un grito antes de desplomarse, y con él, un gran grupo de muñecos de hielo se disolvió instantáneamente. Los ojos de Silver se iluminaron.
Entei, velocidad extrema. Entei se convirtió en un destello de luz, atravesando las filas de clones hasta impactar contra el Weavile oculto, lanzándolo contra un árbol. Pikachu remató con un potente rayo, acabando con él y destruyendo aún más muñecos. 2 menos. Gritó Green. Muy bien, Moltres, ataque aéreo, ábrelos. Moltres se lanzó en picado como un cometa, estallando en una llamarada blanca que derritió un corredor entero de clones. Pero no solo estaba despejando el terreno, sino que cazaba. Al atravesar el hielo, sus garras impactaron de lleno en el pecho de Abomasnow. El gigante se desplomó con un gemido, estrellándose contra un árbol antes de caer inconsciente. Las muñecas de hielo que sostenía se desmoronaron con él. Pero el frío regresó con más fuerza. Una ventisca aullaba a su alrededor, y la verdadera voz de Price rugió desde su interior. ¿Creéis que vosotros, niños, podéis superar décadas de experiencia? Walrein, frío puro. La temperatura se desplomó cuando una ola de frío y viento azotó el exterior. Zapdos flaqueó en el aire, Suicune se tambaleó en el suelo, e incluso las llamas de Entei parpadearon débilmente bajo el frío intenso mientras protegían a sus entrenadores. Yellow apretó los dientes y dio un paso al frente. No, esta vez no. Sus ojos brillaban dorados. Zapdos, Entei y Suicune emitían pulsos de luz mientras ella intentaba contrarrestar la tormenta de nieve. No puedo aguantar mucho más, por favor, date prisa. Gritó Yellow, ya temblando, con el sudor de la frente helado mientras luchaba por mantener los ojos abiertos. Chris asintió bruscamente. No había tiempo para preguntas. Nos está dando tiempo, así que acabemos con esto. Suicune, abrigo espejo. Suicune brilló con una luz prismática, reflejando el gélido ataque de Walrein con el doble de fuerza. Walrein aulló, y el impacto lo estrelló contra la nieve con un estruendo ensordecedor. Basta de juegos. Gruñó el enmascarado que iba al frente. Con un chasquido de muñeca, Mamoswine irrumpió desde atrás, con sus colmillos brillando con colmillo de hielo mientras se abalanzaba sobre Ash y Yellow. Ni hablar. Gritó Ethan. Raikou, velocidad extrema. Raikou se desdibujó, chocando de frente con Mamoswine. El suelo tembló con el impacto, y ambos Pokémon resbalaron sobre la nieve. Mientras Mamoswine intentaba recuperarse, B saltó del hombro de Raikou, envuelto en llamas. Con un deslizamiento ardiente llameante, se estrelló contra el pecho de Mamoswine, obligándolo a retroceder contra el suelo, derrotado. Ahora solo Delibird permanecía al lado de Price. Un último enmascarado avanzó tambaleándose, su gélida figura desmoronándose. Ash, tú decides. Ladró Gary. Ash entrecerró los ojos. Articuno, poder ancestral. Articuno chilló, conjurando enormes rocas de piedra brillante que impactaron contra las extremidades del hombre enmascarado. Primero se le rompieron las piernas, luego los brazos, dejando solo un torso retorciéndose en el suelo. Y a diferencia de los demás, y este palpitaba con aura. Todos se pusieron tensos, pero ninguno parecía horrorizado. Sabían que las extremidades eran solo hielo. Lo único que importaba era el torso. Ethan saltó con confianza, sacudiéndose la nieve de la chaqueta. Bueno, parece que se acabó el juego, perdedor, dijo sacándole la lengua mientras agarraba al enmascarado por la espalda y lo ponía de pie de un tirón. ¿Qué tal si lo desenmascaramos de una vez por todas? Gary parpadeó. Tío, ya sabemos quién es. Silencio. Siempre he querido hacer esto, dijo Ethan, adoptando una pose. Se giró con su voz más dramática. Y ahora veamos quién se esconde tras la máscara. Liras mordió el labio, intentando no reírse. Espera, si vamos a hacer Scooby-Doo, entonces ¿quién es nuestro Scooby? Yellow ladeó la cabeza. ¿Eso me convierte en Scooby? Chu chilló indignada. Chu. Infló las mejillas en señal de protesta. De acuerdo, dijo Ethan rápidamente. El Scooby de Chuchu. Amarillo puede ser, y Ace se tocó la barbilla pensativo. El personaje secundario adorable que salva el día en secreto pero no sale lo suficiente en pantalla. Green ladeó la cabeza. Eso, extrañamente encaja. Ethan, date prisa. Espetó Silver, con el rostro enrojecido por la vergüenza pero demasiado metido en el papel como para marcharse. Desenmascáralo y acabemos con esto de una vez. Sí, dijo Ethan con una sonrisa. Muy bien, ha llegado el momento de la verdad. Exclamó, arrancándose el tocado con un gesto dramático.
Pero en lugar del rostro curtido de Price, la máscara cayó al suelo con un estrépito, revelando ya un Swinub. El diminuto Pokémon de tipo hielo parpadeó con los ojos muy abiertos y dejó escapar un chillido. Sui. Todos, incluso Ash, se quedaron paralizados, desconcertados. Ash había visto 6 auras antes, y esta había hablado. Nada de lo que decía tenía sentido. Entonces, de la boca del Swinub salió rodando un pequeño aparato que giró sobre el hielo. ¡Muaa! Crepitó antes de convertirse en estática. Una grabadora. Silver frunció el ceño. Espera, ¿entonces dónde? Antes de que pudiera terminar, la tierra tembló y muros de hielo se alzaron, encerrando al grupo en una prisión cristalina. La repentina formación los separó de sus compañeros legendarios, atrapándolos en un espacio confinado. ¡Maldita sea! Gary golpeó el hielo con el puño. Todos intentaban romperlo, pero era demasiado duro y no podían sacar a sus Pokémon. No había espacio para ellos. Los únicos que podían hacer algo eran Pikachu, Bea y Chuchu, pero no tenían muchas opciones que no pudieran dañar a los demás. Ash apretó los dientes, concentrando su aura. Alzó el puño, que brillaba tenuemente con un tono azul. Podía romper el hielo, pero tardaría unos segundos en cargarse. Desde las sombras, una figura encapuchada avanzó rodando. Price. Su silla de ruedas se deslizaba sobre el suelo helado, y a su lado se deslizaba su último Pokémon, su Lapras, la Glace. ¿De verdad creías que iba a enfrentarte directamente? La voz de Price era un ronquido venenoso, fría como el hielo. Niños insensatos. Solo necesitaba ganar tiempo. Y ahora y de su capa sacó un reloj de bolsillo. Sus manecillas marcaban un ritmo antinatural, y detrás de él, el santuario comenzó a brillar con una inquietante luz verde. Ya es hora. El santuario palpitaba con una luz cada vez más intensa, hasta que, desde su interior, emergió una figura pequeña, resplandeciente, casi onírica. Celebi. Flotó suavemente hacia afuera, con los ojos entrecerrados como si despertara de una larga siesta. Parpadeó con asombro, con una mirada dulce e infantil. Todos, incluso Price, quedaron en silencio ante tal visión. Celebi miró primero a Price y luego inclinó la cabeza, curioso, y flotó justo al lado de él hacia los entrenadores atrapados. Sus ojos se abrieron con esperanza. Pero Price salió de su trance con un grudido. Lanzó una Pokéball vacía. Esta impactó contra Celebi en la espalda, aturdiéndolo. La Pokéball se abrió, absorbiendo al legendario en su interior. La cápsula impactó contra el suelo. Un rol. 2 roles. 3 roles. Ding. Se hizo el silencio. La mano de Price tembló mientras rodaba hacia adelante y recogía el balón. Sus labios se curvaron en una sonrisa temblorosa. Yo lo hice, su voz se convirtió en una risa maniática. Alzó la Pokéball, con los ojos desorbitados. Ja 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 ja. Lo logré. Esta es mi victoria definitiva. El resplandor del santuario se atenuó tras él, mientras el reloj de bolsillo en la mano de Price se detenía y luego comenzaba a retroceder. Capítulo 442. El fin de D. D estaba de pie frente a Hai, Enid, Elena, Domino, Sayoko, Ovari y Annabelle, mientras sus Pokémon eran brutalmente golpeados. Sus Pokémon temblaban, apenas se mantenían en pie. Los más fuertes probablemente eran Annabelle o Sayoko, pero incluso sus Absol y Alakazam estaban maltrechos. A su alrededor, los demás Pokémon respiraban con dificultad o luchaban por mantenerse en pie. Pero del lado de D, Hypno, Gengar y Meowth empezaban a verse cansados, y Muk comenzaba a moverse más despacio. No era de extrañar. Por muy fuerte que sea un Pokémon, ninguno puede luchar eternamente. Ah, se acabó, D. Tu Pokémon ya no puede luchar, dijo Owari, como si su segundo Crobat no estuviera boca abajo en el suelo detrás de él. Vamos, podemos arreglar todo esto. Quítate la máscara y podremos volver a como eran las cosas antes, hermano. Gritó Hai, aunque sus 2 Meowth ya estaban en el suelo y solo Top seguía de pie. Por favor, no lo compliques más de lo necesario, dijo Annabelle. Estaba agotada. Después de usar tantos poderes psíquicos, no sabía cuántos le quedaban. Tei, por favor, lo siento, y murmuró Enid mirando a D. Se mordió el labio. Lo digo en serio, de verdad. Por favor, créeme y vuelve. Yo tampoco quiero hacerte daño, dijo. Aunque todos sus Pokémon estaban fuera de combate, el único que aún le quedaba era Natu, que, al fin y al cabo, no era más que un Natu.
Pero D se limitó a mirarlos y soltó una risita. ¿Ah, sí? ¿Hacerme daño? ¡Ay, qué gracioso!, dijo mientras abría los ojos y los miraba. Siguen en pie solo porque yo lo permito, porque su pequeña escaramuza me divierte. Les costó mucho llegar hasta aquí, pero creo que lo olvidaron y D se llevó la mano al cinturón y sacó una última Pokéball. He estado conteniéndome todo este tiempo. De inmediato, todos quisieron esconder la cabeza bajo tierra. Después de todo aquello, por un instante quisieron creer que estaba fanfarroneando, que solo lo decía por decir. Pero entonces se dieron cuenta de algo. Hasta el momento solo había usado 4 Pokémon. Hypno, Gengar, Meowth y Muk. D aún tenía un quinto. Y ese quinto era el peor de todos. D ladeó la cabeza como si sonriera, aunque no podían verle la cara. Que comience el verdadero terror, dijo mientras dejaba rodar la bola de su mano. Esta golpeó el suelo, se abrió y de ella brotó una luz. Desde la pelota, el Houndoom de D estiró la cola y los miró fijamente, exhalando una llamarada. El grupo se quedó paralizado. ¿Qué podían decir? D aún podía seguir, y casi se habían quedado sin Pokémon. Es más, Dominos ya estaba fuera de combate. Pero había algo que les daba esperanza. En el comunicador de Annabelle, sin que los demás lo oyeran, escuchó. Casi terminamos con la anulación. Y en los comunicadores Rocket que llevaban los demás, oyeron la voz de Oakley. Bien, necesito 10 segundos más. Eso les dio a todos la motivación suficiente para no derrumbarse en la desesperación en ese mismo instante. Solo necesitaban ganar unos segundos más, y tal vez todo esto terminaría. Mientras tanto, D sonrió, como si esto fuera justo lo que había deseado. Ya había colocado algo en la máscara, esperando. Mientras tanto, en el hackeo previo al inicio de la batalla contra D, 3 grupos intentaban simultáneamente piratear el sistema del hombre enmascarado conectado a las máscaras. Oak en la sede de la liga, usando la primera máscara que había recuperado años atrás. La policía internacional, trabajando con la información proporcionada por Annabelle y Looker. Y, en la sede del equipo Rocket, Darlo con Oakley a su lado. Ninguno sabía de la existencia de los demás. Cada uno creía ser el único que trabajaba en el sistema. Pero mientras tecleaban frenéticamente en sus terminales, todos recibieron algo inesperado, algo que los sorprendió. Esta era la ayuda que D había enviado a través de Polygon Z. Aún más información sobre los sistemas de seguridad de la máscara. Una misteriosa conexión unía a los 3 grupos, permitiéndoles ver que había otros 2 trabajando en ello. No sabían quiénes eran, pero ahora y podían colaborar. Conexión del sistema establecida. Modo colaborativo activado. En la esquina de cada terminal se abrió un cuadro de chat, con líneas parpadeando con una tenue estática, como si el propio sistema se resistiera a su intrusión. Desconocidos 01. ¿Y quién eres? Unknown 02. Da igual. Seas quien seas, apártate de mi camino. Unknown 03. Palabras en negrita para alguien atrapado en el mismo cortafuegos. Oak entrecerró los ojos mirando la pantalla, sus dedos se detuvieron un instante sobre el teclado. No estaba seguro de si se trataba de una trampa. Pero el flujo constante de datos, las notas de descifrado, las vulnerabilidades de cifrado, todo era demasiado preciso, demasiado conveniente. Incluso para él, esto era complicado. Siempre se había considerado la 4ª persona más inteligente del planeta, pero esto lo superaba. Mientras tanto, en el cuartel general del equipo Rocket, Arlo maldijo entre dientes. TCH. ¿Alguien más se metió en este lío? Perfecto. Tecleó rápidamente. Unknown 02. Seas quien seas, me parece bien. Pero la red de defensa de este sistema es un monstruo. Si me retrasas, eres un estorbo. De vuelta en la casa segura de la Policía Internacional, la agente se inclinó sobre su terminal. A pesar de estar entrenada para mantener la calma, sentía la presión como un peso enorme. Annabelle y Looker le habían dado todo lo que podían, pero incluso con toda su experiencia, el sistema se resistía a cada paso. Tecleó. Unknown 03. Tranquilo. Un peso muerto no rompe bucles de subrutinas como este. Mira. Unknown 01. Y no tenemos tiempo para egos. El código de la máscara no es solo cifrado. Tenemos que sincronizarnos, o nos quedaremos todos fuera. Unknown 02. Eso explica el error de bucle que acabo de encontrar. Pensé que era una trampa. No se me ocurrió comprobar ese tipo de cifrado. Supuse que era el estándar que usa todo el mundo. Unknown 03.
Sincronizar 3 señales dejará rastro. Quedaremos expuestos. Unknown 01. Más vale prevenir que curar. Si estás haciendo esto, sabes lo que está pasando afuera. Cada momento que no rompemos el control es un momento más en que esas personas siguen bajo control mental. Unknown 02. Y bien. Hagámoslo rápido. La ventana de chat parpadeó de nuevo. Mientras comenzaban a colaborar a regañadientes, el código fluía más rápido, con bucles recursivos que se enroscaban y retrocedían como trampas digitales. Justo cuando se estancaron en un punto clave, una nueva línea de texto ejecutable apareció en las 3 ventanas. Ninguno de ellos lo había escrito a máquina. Unknown 02. Y no fuisteis ninguno de los dos, ¿verdad? Unknown 03. No. Demasiado rápido. Demasiado limpio. Unknown 01. No hagas preguntas. Aprovecha la oportunidad. Estamos más adentro de lo que deberíamos. Los dedos de Oax movieron con rapidez sobre el teclado, ajustando sus guiones para que coincidieran con la repentina apertura. Quienquiera que fuese, o lo que fuera, que acababa de intervenir, claramente quería que se aprobaran. Los 3 hackers pulsaron sus teclas al unísono, subiendo su código simultáneamente. Junto con su misterioso ayudante Polygon Z, que en silencio se aseguraba de que el plan de Ash siguiera su curso, los cortafuegos y los comandos de respaldo colapsaron. Y con eso, se cortó la señal. Las señales de control mental del hombre enmascarado se cortaron, bueno, la mayoría de ellas al menos. En el estadio, Claire, Chuck, Faulkner y Janine luchaban de su lado. Aunque eran más fuertes que el soldado raso promedio, la presencia de grupos tan grandes acabaría por cansar a cualquiera, y los enemigos seguían llegando. Chuck ya estaba agotado, respirando con dificultad mientras luchaba solo, y todos los Pokémon de Janine habían caído derrotados. Llevaban 2 horas luchando sin parar. Y no eran solo ellos. Los entrenadores que se habían apresurado a ayudar, Casey, Vincent, Virgil, John, Harrison, incluso los que estaban cerca de donde estaba Shelly, estaban todos agotados y empezaban a ser superados en número. Vamos. ¿Por qué hay tantos? Perdí la cuenta de cuántos eliminé, dijo Chuck mientras atacaba a otro grupo, con su Poliwag lanzando burbujas a su lado. Pero entonces, justo cuando Poliwag golpeó con su puño el golba de un soldado raso, algo sucedió. Los soldados se quedaron paralizados. De repente, se agarraron la cabeza y cayeron al suelo. El estadio se llenó de sus gritos mientras las máscaras se hacían añicos, cayendo de sus rostros. Cuando cesaron los gritos, los soldados miraron a su alrededor confundidos, aturdidos y desorientados. Faulkner retrocedió tambaleándose. Espera, ¿qué es? Parece que se están deteniendo. Supongo. Dijo Claire. No le habían dicho que las personas enmascaradas estaban siendo controladas mentalmente, así que no sabía qué significaba. Aún así, se mantuvo alerta, aunque parecía que las cosas se estaban calmando. Janine, exhausta y medio desplomada contra la pared, levantó la cabeza. Ah, estoy cansada. Necesito una siesta, a mí también, y suspiró Faulkner. Pero acabemos con esto de una vez y encontremos a los demás. Mientras tanto, Lance y Quintia habían volado hasta donde estaban Blanche, Spark y Candela. Juntos, habían derrotado a los Ortuo y Lugiatuo de la zona, despejando el estadio de clones. Pero eso no significaba que pudieran descansar todavía. Lance escudriñó el campo, vigilando las amenazas que se acercaban mientras intentaba contactar con Agatha para saber cómo estaba. Le habían confiado a Godsow, mientras que Oak había llamado para confirmar que los soldados rasos habían sido liberados del control mental. Sin mirar atrás, Lance habló. ¿Alguna suerte? Estaba hablando con Blanche, Spark y Candela, quienes intentaban averiguar qué les pasaba a sus objetivos. Ninguno de ellos podía invocar a las aves legendarias. Solo había una explicación razonable. Las aves estaban ocupadas y se negaban a venir. No sé, estamos haciendo lo que podemos, ¿de acuerdo? Dijo Spark, golpeándose el dorso de la mano como si eso fuera a ayudar. Lo más probable, sugirió Blanche con calma, es que estén ayudando a otra persona. Quintia se cruzó de brazos, pensando en voz alta. No es mala idea. Pero, ¿quién podría necesitar la atención del legendario trío del clima? Ante esto, Lance bajó el teléfono, y la comprensión se reflejó en su rostro. Tengo una idea. ¿Y qué quieres decir? Preguntó Candela.
Es decir, creo que sé lo que están haciendo, y lo que también han estado haciendo las bestias legendarias, murmuró Lance, apretando con fuerza su teléfono. Durante todo este tiempo, hemos visto a las bestias atacar a nuestros líderes de gimnasio como si fuera una especie de prueba. Pero nunca nos detuvimos a preguntarnos por qué. ¿Para qué los estaban poniendo a prueba? Dijo Lance, volviéndose hacia los demás. Creo que ahora lo entiendo. Buscaban personas lo suficientemente dignas para empuñarlas, para ayudarlas en su verdadero objetivo. Saben que algo está sucediendo. Entonces, ¿por qué las aves legendarias no harían lo mismo? Lance entrecerró los ojos al pronunciar la revelación en voz alta. Sparky Candela. Cara de Pikachu sorprendido. Supongo que ya es posible. ¿Pero por qué no nosotros? ¿Somos a quienes les pusieron su marca?, preguntó Blanche. Parece que tengo las respuestas, preguntó Lance mientras regresaba junto a su Dragonite. Pero lo que sí sé es esto. Si sintieron la necesidad de combinar su poder, no puede significar nada bueno. ¿A dónde vas ahora?, preguntó Spark rápidamente. Lance miró hacia atrás. Creo que sé lo que tenemos que hacer. Y presiento que Giovanni también lo sabe. Se volvió hacia Quintia. Ven conmigo. Tenemos que llegar hasta Giovanni y detener las cosas antes de que empeoren. Luego volvió a mirar a Blanche, Spark y Candela. Ustedes tres quédense aquí y protejan a la gente. Puede que ahora no haya peligro, pero quién sabe qué pasará si bajamos la guardia. Candela asintió. Entendido. Estaremos aquí. Cuídate. Lo haremos, dijo Lance mientras saltaba sobre Dragonite. Quintia montó a Garchomp y juntos volaron tan rápido como sus dragones se lo permitieron. En la sala VIP, Bruno sujetaba a Karen y Will mientras estos forcejeaban, repitiendo una y otra vez las mismas palabras. Que era demasiado tarde, que no se les podía detener. Habían intentado por todos los medios apagar la pantalla gigante que emitía la señal, la misma que había provocado que Will y Karen se volvieran contra ellos. Pero no podían cambiar el cable, y tampoco podían permitirse el lujo de romperla. Hacerlo podría hacer añicos el cristal, lanzando fragmentos que impactarían contra los civiles que se encontraban abajo. Además, la señal se veía en todas las pantallas del estadio. Tempest y Darwin ya se habían marchado, bajando a buscar el cuadro eléctrico para cortar la luz. ¿El problema? No tenían un mapa. Los músculos de Bruno se tensaron cuando el aura psíquica de Will se intensificó contra él. Will también era psíquico y lo atacó con todas sus fuerzas. Y por si te preguntabas por qué Bruno no estaba usando a su Pokémon. Bueno, 1, no quería hacerles daño, y 2, sus Pokémon estaban ocupados sujetando las Pokéballs de Will y Karen, manteniéndolas alejadas para que Will no pudiera arrebatárselas con sus poderes. No sé cuánto tiempo más podré sujetarlos. Gruñó Bruno, con el sudor perlado en su frente. Karen se retorcía bajo su rodilla, arañándole el pecho con las uñas y pataleando como una niña a la que sujetan con fuerza. Demasiado tarde, no puedes detenerlo, ya ha comenzado, murmuraron los dos al unísono. Damián estaba de pie en la esquina, con el teléfono pegado a la oreja, hablando con Tempest y Darwin. ¿Cómo está la situación? ¿Podéis cortar la electricidad del estadio? No, no podemos. Hay un problema, el sistema ya está desconectado, dijo Darwin por la línea. Quienquiera que haya configurado esto, lo recableó todo antes. No podemos apagarlo desde aquí. Maldita sea, ¿y entonces crees que Tempest podría sobrecargarlo?, sugirió Damián. Así es como crees que funciona. La voz de Tempest resonó por la línea. No funciona así. No puedo simplemente sobrecargar los generadores y esperar que frían el sistema. En el mejor de los casos, no pasa nada, y en el peor, explota el estadio. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué pasa si? Empezó a decir Damián, pero entonces algo sucedió. Todas las pantallas, absolutamente todas, se apagaron de repente. Simplemente y se apagaron. Sin previo aviso. Sin ningún plan maestro. Simplemente, desaparecieron. Will y Karen se desplomaron inmediatamente. ¡Ey, mi cabeza! ¿Y qué pasó?, murmuró Will. Karen parpadeó, dándose cuenta de que Bruno aún la sujetaba. ¿Qué? ¿Has vuelto?, preguntó Lorelei con cautela, acercándose. ¿Y qué? ¿Nos fuimos?, preguntó Karen, frotándose la sien. ¿Qué pasó? ¿Por qué siento que la cabeza me va a estallar? Damián bajó el teléfono. Vas a querer sentarte. No te va a gustar lo que estamos a punto de contarte.
Mientras tanto, la voz de Tempest resonó con interferencias a través de la línea aún abierta. Esperen, ¿qué pasó? Ganamos. Damián suspiró, y colgó. Junto al tren, Brock, Erika, Morty, Bugsy, Whitney, Jasmine y Sabrina seguían luchando. Ya era bastante malo tener que lidiar con los últimos 3 Otuo y 2 Lugiatuo, pero mientras combatían, los reclutas enmascarados seguían saliendo del tren como zombies, atacándolos. Tuvieron que usar toda la artillería. Brock tenía a su Mega Tiranitar en el campo, el principal atacando a los pájaros en el cielo. Ya había logrado derrotar a un clon de Oo, y con la ayuda de los demás, también habían acabado con un Lugiatuo. Mientras tanto, el resto del grupo dividió su atención entre ayudar a Brock a luchar contra los pájaros y contener el flujo interminable de grunts. Brock apretó los dientes. El rugido de Tiranitar hizo temblar la tierra al lanzar otro filo roca al cielo. Las rocas dentadas se clavaron en el ala de un Otuo, doblándola y haciendo que el clon girara en espiral. Con un chillido furioso, se recuperó en el aire, con llamas creciendo en su pico. «Todavía despiertos», gritó Whitney, mientras su Miltank arrollaba a un grupo de grunts como si fueran bolos. El Otuo contraatacó con una llamarada, pero el alakazam de Sabrina levantó una barrera brillante justo a tiempo. «No paran», gritó Morty, mientras su Gengar repelía a los reclutas con una implacable andanada de bolas sombra. Erika, con voz tensa pero decidida, gritó: «Bellosom, rayo solar». Un rayo de energía verde se disparó hacia arriba, impactando contra el herido Otuo. El clon aulló de dolor, sus plumas chamuscadas, pero sus ojos brillantes aún ardían con una furia antinatural. «¿Por qué no caen?», gritó Bugsy, mientras las garras de Stizor se abrían paso a toda velocidad entre la oleada de reclutas más cercana. Los enmascarados seguían saliendo por las ventanas y puertas del tren, moviéndose de forma antinatural como marionetas con hilos enredados. El Steelix de Jasmine se había plantado como un muro entre los entrenadores y el enjambre, chispeando sobre su piel metálica mientras atacaba con cola de hierro, apartando a una docena de reclutas. «No se detendrán por mucho que hagamos», gritó, con su Lucario a su lado, lanzando oleada tras oleada de esferas aurales al cielo. «No sé cuánto más podemos soportar esto», exclamó Sabrina, con la voz quebrada por un esfuerzo inusual. «¿No puedes hacer algo con tus increíbles poderes psíquicos?», gritó Whitney, con la desesperación reflejada en su voz. «No sé, controlarlos mentalmente, hacer que peleen entre ellos, lo que sea». «No funciona así», replicó Sabrina bruscamente. «Aunque funcionara así, no puedo. Esas máscaras y me bloquean. Deben estar hechas con una capa de plomo o alguna aleación resistente a los poderes psíquicos». «¿Y qué? Las máscaras son especiales, vale», gritó Morty, mientras los brazos sombríos de su Cofagrigus agarraban a 4 grunts a la vez y los apartaban de un manotazo. «¿Al menos podéis decirme qué pasa si nos las quitamos?». Antes de que Sabrina pudiera responder, la respuesta se reveló por sí sola. Los grunts se quedaron paralizados en seco. Luego, todos cayeron de rodillas, llevándose las manos a la cabeza y gritando. Sus máscaras se agrietaron, se partieron y se hicieron añicos como cáscaras de huevo, resonando contra el suelo. Debajo de ellos, los grunts parpadeaban confundidos, con los rostros pálidos, como si despertaran de una pesadilla. ¿Qué pasa, Son Oo y Lugia?», gritó uno de ellos, señalando hacia arriba. Todos los soldados liberados miraron al cielo, boquiabiertos. Sus ojos casi se les salían de las órbitas mientras los clones legendarios sobrevolaban el campo de batalla. Entonces, como ratas que huyen despavoridas de la luz, salieron corriendo en todas direcciones, abandonando la lucha por completo. Los entrenadores se quedaron mirando, atónitos. «Eso fue», comenzó Bugsy. «Y qué raro», terminó Jasmine en voz baja. «Bueno, ¿a quién le importa?», interrumpió Morty bruscamente, devolviendo a todos a la realidad. Señaló hacia arriba. «Un problema menos. Pero aún nos queda uno». Brock asintió con la cabeza, con la mirada dura, mientras volvía a mirar a Tiranitar. «Bien. Acabemos con esto». De vuelta con D frente a D, el gruñido grave de un don resonó mientras las llamas parpadeaban y ardían con más intensidad a su alrededor. «Vamos», y tan cerca, y susurró Annabel. Miró a los demás, temblando. Había sobrepasado el límite de sus poderes psíquicos, completamente agotada y al borde del colapso. Las manos de Jai temblaban mientras apretaba con más fuerza la Pokéball de Todd. «Todd, eres todo lo que me queda.
Así que demos todo de nosotros. Sumeout avanzó tambaleándose, con el pelaje enmarañado y la cola arrastrando, pero Top se negaba a rendirse. Sayoko levantó la Pokéball de Absol. Su Pokémon intentó levantarse, con las patas flaqueando, pero aún así alzó la cabeza y gruñó a un Dom. Absol, quédate conmigo. De soltó una risita baja y venenosa. Patético. ¿A esto le llamas determinación? Da igual. Quémalo todo, alzó una mano enguantada. O un Dom infierno. Las fauces de la bestia se abrieron, y el fuego creció hasta convertirse en un furioso torbellino. Natu, pantalla de luz. La voz de Enid resonó en medio del caos. Steppen, tú también. Gritó Elena, mientras su fantasma flotaba hacia adelante. El pequeño pájaro y el espectro llevaron su fuerza al límite, formando barreras brillantes para proteger al grupo. Las llamas se estrellaron contra ellos, destrozando las pantallas al instante. Absol saltó entre Natu y Steppen, recibiendo el impacto de lleno. Pero la explosión lo consumió todo, y los Pokémon se desplomaron en la tormenta de fuego. Cuando se disipó el humo, Todd, Natu y Absol yacían inmóviles en el suelo. Solo Alakazam seguía en pie, apenas, con el cuerpo temblando de agotamiento. Steppen. Gritó Elena, cayendo de rodillas. Tú también no, Todd. Gritó Jai, acunando a su último Meowth. No, y ni siquiera después de todo pudimos ganar, y susurró Enid con los ojos vidriosos. La voz de Domino tembló mientras lo intentaba una vez más. Por favor. No tienes que hacer esto. Sé que no quieres hacerlo. ¿Y crees que me conoces? Se burló con un tono cortante como una navaja. No sabes nada de mí. Solo conoces la versión que te mostré, la que limpió tus desastres porque eras demasiado inútil para hacerlo tú mismo. Sé que te importa, dijo Elena, mirándolo con voz temblorosa. Aunque digas que no, y lo sé. Todos piensan que eres un rebelde, pero no lo eres. Avanzó lentamente, con un Don caminando a su lado, echando humo de sus fauces. Estaban tan seguros de que esto se trataba de la victoria. De salvarme. ¿Acaso consideraron que tal vez no quiero su ayuda? Abrió los brazos de par en par. Ahora soy más libre que en años. ¿Libre? Espetó Jai, con la voz quebrada por la desesperación. ¿A esto le llamas libertad? Estás lastimando a todos los que alguna vez se preocuparon por ti. Ladeó la cabeza, ocultando su expresión tras la máscara. ¿Qué les importaba? Si de verdad les importara, habrían visto lo que yo he visto. Soy libre porque ya no me importa. No tengo que fingir que me importa, cuando no es así. Bajo la máscara, sonrió. Su auricular cobró vida con un crujido, y la voz digital de Porygon Z le susurró al oído. BZZZT, señor. El plan está completo. BZZZT, y el caso es que las máscaras ejecutivas, como la de D, estaban en un sistema diferente, uno mucho más protegido. El arqueo liberó a los grunts y desactivó todo lo demás que el enmascarado había preparado. Pero a él no. Es decir, si es que alguna vez estuvo bajo control mental y no fingiendo. Así que ¿de verdad creías que iba a salir de esta usando el poder de la amistad? No, tenía otra sorpresa preparada, así que empezó el espectáculo. Alzó los brazos por última vez, con voz tajante y decidida. Entiéndanlo de una vez por todas. El de que conocían se ha ido. Se ha ido para siempre. Ni siquiera saben mi verdadero nombre. Ja ja ja. Mientras su risa resonaba, un pitido crepitó a través de sus comunicadores ocultos. Annabel se puso rígida cuando llegó la policía internacional. Lo tenemos. En ese mismo instante, Ovario oyó la voz de Arlo. El sistema se ha caído. Con eso debería bastar. Por un instante fugaz, un alivio los invadió. Quizás, solo quizás, todo había terminado. Quizás por fin podrían volver a ser como antes. Quizás aún podría pero la esperanza murió antes de tener la oportunidad de tomar. La máscara de D zumbó. Luces parpadearon en su superficie, cada vez más rápido, mientras un pitido grave aumentaba de tono. Un Don gruñó suavemente, pero no se movió. Ya conocía el plan. Espera ahí. Jadeó Annabel, sus sentidos psíquicos gritando demasiado tarde. La máscara explotó. El humo y las chispas estallaron, envolviendo a D en una neblina negra. El viento le arrebató la bufanda, la cual cayó inerte al suelo. Cuando el humo se disipó, su rostro quedó a la vista. Carbonizado, ensangrentado, con un ojo hinchado y cerrado, D se desplomó de rodillas antes de caer de bruces en la tierra. Gritó Enid, con la voz quebrada.
A Elena se le heló la sangre. Corrió hacia adelante, ignorando los gritos de los demás, ignorando al imponente Oundon. La bestia no la detuvo, solo la observó, azotando con la cola. Obari apretó los puños, su máscara de compostura finalmente se quebró. Esto no debería haber pasado. Domino se tapó la boca. Las palabras se le habían atascado en la garganta. El pulso de Annabel retumbaba en sus oídos. No. Así no. No después de todo. Se obligó a respirar. Vamos, tenemos que llevarlo a un hospital. Ahora. Nadie protestó. Obari cargó el cuerpo inerte de D sobre su espalda, con la mandíbula apretada. Oundon los siguió, dejando escapar un gruñido bajo pero sin hacer ademán de detenerlos. Vámonos, dijo mientras corrían. ¿Y para quienes nos ven desde casa? Todo transcurría exactamente según lo previsto. D nunca estuvo bajo control mental. Era obvio. La verdadera pregunta era, ¿cómo liberarse de una forma que ellos aceptaran? No podían vencerlo. No habría un final cursi de la amistad salva el día donde le arrancaran la máscara. Y también podía simplemente ganar, aunque técnicamente lo hiciera. Fingir que lo controlaban mentalmente era un fastidio, así que creó su propio plan C. La bomba dentro de la máscara. Solo una bomba de cereza. Lo suficientemente débil como para no dañarle realmente la cara, e incluso así, usó aura para protegerla. Luego, cambió su apariencia con aura nuevamente, haciendo que pareciera que su rostro estaba mutilado. Actuar fue la parte fácil, solo había que caerse como en una de esas escenas exageradas de una película con una escena de muerte. Con esto, la participación de Day terminó. D se deshizo de todo aquello de lo que quería deshacerse, o al menos de lo que sabía. El resto dependía del verdadero Ash. Capítulo 443. La razón de Price. De vuelta con el grupo principal, Ash cargaba su puño mientras Price se reía con la GS Ball. Una vez que cargó su puño, gritó: ¡atrás! Entonces comenzó a golpear el hielo una y otra vez, creando lentamente más grietas después de cada golpe. En el otro bloque de hielo, donde están los legendarios, por si te preguntas por qué no escapan de inmediato, la respuesta es simple: no pueden. Price se había preparado para esta situación. Normalmente, no habría podido, pero ahora que había capturado a Celebi, sí podía. Con solo tener a Celebi en la Pokéball, bastaba. En su reloj no solo había un reloj, sino también un termómetro. Usando el poder de Celebi y su hielo, estaba reduciendo la temperatura del hielo donde se encontraban los legendarios al cero absoluto. Y cada vez que rompían su hielo, podía retroceder el tiempo al momento anterior al ataque. En otras palabras, si no le gustaba un resultado, ahora podía elegir que nunca hubiera ocurrido manipulando el tiempo. ¿Cómo funcionaba? Mejor no se lo preguntes a Ash, pregúntale a quien pasó 10 años preparándose para esto. Mientras tuviera a Celebi en sus manos, era prácticamente invencible. Elegía cualquier acción que pudiera y fuera a ocurrir. Era simple acción y reacción. El mundo avanzaba, paso a paso. Cada acción tenía un resultado predeterminado. Pero con el poder de Celebi, Price podía cambiarlo. Por ejemplo, si alguien le disparaba, la bala lo alcanzaría, provocándole una herida y sangrado, y el resto quedaba al azar. Sin embargo, con el poder de Celebi, podía cambiarlo todo y reescribir la historia, haciendo que la bala jamás saliera del cañón. En otras palabras, si algo sucedía que no le gustaba, simplemente dejaba de suceder. Ahora bien, esto no significa que algo no pudiera ocurrir en el momento en que sucedía, pero podía desconectar la causa y el efecto, anulando los eventos retrospectivamente sin importar el tiempo. Puede que esto te parezca complicado, pero así es como funcionan los poderes de Celebi. A Celebi no le importa lo que ocurra con sus viajes en el tiempo, a diferencia de Dialga, por ejemplo. Dialga debe seguir un conjunto estricto de reglas cuando controla el tiempo. Celebi funciona más bien como una paradoja viviente. Cuando Price por fin dejó de reír, miró al hielo y sonrió. Bueno, fue molesto, por decirlo menos, pero no se preocupen, a partir de ahora ya no viviremos en la misma época, dijo mientras reclinaba su silla y levantaba la Pokéball que tenía en la mano. Ahora, Celebi, guíanos. Al decir eso, el santuario volvió a brillar, pero esta vez parecía más bien una puerta. Sonrió y empezó a rodar hacia ella. Mientras tanto, en el hielo, Ash golpeaba con más fuerza, tanta que, de no haber usado aura para imbuir sus manos, ya se habría roto los nudillos. Al levantar el puño una vez más, atravesó el hielo, abriendo un agujero. Price se giró y resopló.
Sigues sin entenderlo. Aunque los liberes, no servirá de nada. El tiempo mismo se doblega ante mí ahora. Al decir esto, el hielo comenzó a cerrarse y esta vez atrapó el puño de Ash, cuyos fragmentos se clavaron dolorosamente en su muñeca. Mientras todos estaban preocupados, Ash bajó la mirada y sonrió. Qué lástima, caíste en la trampa. El puñetazo no era para romper el hielo, aunque podría haberlo hecho. ¿Por qué Pryce lo habría permitido? Obviamente lo habría detenido. Pero eso era justo lo que Ash quería, porque ahora Pryce estaba pendiente de ellos, y no del hielo donde se encontraban los legendarios. Ahora. Desde el cielo, entre las nubes, algo naranja descendió a toda velocidad. Era Charizard. Abby había ido a buscarlo, y ahora estaba allí, con una amplia sonrisa burlancia. Mientras volaba, alzó el puño y lanzó un puño fuego directo a la cúpula de hielo donde se encontraban los legendarios, comenzando a abrir grietas. Al ver esto, Pryce intentó deshacerlo, pero desde dentro, los 6 legendarios comenzaron a atacar con aún más fuerza. Empezaron a destruirlo más rápido de lo que Pryce podía obligar a Celebi a regresar, pues incluso Celebi intentaba contraatacar. Con un último empujón, Articuno, Zapdos, Moltres, Suicune, Entei y Raikou se liberaron, mirando fijamente hacia Pryce. Pryce sintió una gota de sudor resbalar por su frente, pero aún así sonrió. Da igual. Al fin y al cabo y levantó la Pokéball, no puedes seguirme a través del tiempo. Adiós, jajaja. Dijo mientras retrocedía y lateaba su silla de ruedas, cayendo en la luz del portal. Raikou se abalanzó, pero estaba demasiado lejos para que su mordisco lo alcanzara, permitiendo que Pryce escapara. Para entonces, con Entei y Moltres lanzando fuego, la pandilla estaba libre. Ash se desplomó, frotándose el brazo donde lo habían apuñalado. Maldita sea, y esta vez, Yellow no esperó permiso. Corrió hacia Ash, le agarró la mano y la sostuvo mientras comenzaba a sanar. Estaba demasiado preocupada como para pensar en lo que hacía. Silver chasqueó la lengua y caminó hacia el portal. Maldito sea. Tenemos que ir tras él. Cuando extendió la mano para intentar entrar, Green gritó. Espera, no lo hagas. Pero ella fue demasiado lenta. Cuando Silver metió la mano, esta se estiró y deformó de forma antinatural. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Chris, que era el que estaba más cerca, corrió hacia Silver, lo agarró por detrás y tiró de él hasta que cayó hacia atrás. Su mano estaba, más o menos, bien. Green corrió a revisar la mano de Silver para asegurarse de que estuviera bien. Mientras tanto, Gary se acercó y examinó el portal. Parece que las dimensiones están distorsionadas. Si entramos ahí, nos convertiremos en espaguetis. ¿Qué? No es justo. Entonces, ¿cómo entró sin que le pasara eso? Gritó Ethan, dando un pisotón. Es porque tenía la GS Ball, dijo Ash, mientras Yellow terminaba de curarle la mano. Hablé con Kurt. Me dijo que la GS Ball contenía el ala arcoíris y un ala plateada. Ay, así que no podemos ir tras él sin resultar heridos por lo que sea esto, dijo Green, señalando la puerta deformada. Bueno, y chicos, sé que esto no pinta bien, pero escúchenme. ¿Y si lo dejamos pasar? Es decir, si va a ir en otro momento, ya no es nuestro problema. Así que, ¿podemos irnos?, sugirió Lyra. De repente, al decir eso, el aire se volvió más frío. Puntas de hielo dentadas surgieron a su alrededor y comenzaron a extenderse. Parecía que las acciones de Pryce estaban creando una segunda era glacial. Y por si fuera poco, comenzaron a aparecer enormes grietas en el aire mismo, en el cielo. Todos volvieron lentamente la mirada hacia Lyra con expresiones inexpresivas. Lyra miró a su alrededor nerviosamente, luego bajó la vista a sus pies. Sí, esa es culpa mía. No voy a mentir. Silver se volvió hacia el portal. Entonces, ¿cómo se supone que vamos a detener esto si ni siquiera podemos ir tras él? No tuvieron mucho tiempo para pensar. El hielo a su alrededor se extendía rápidamente. Debían acercarse al portal o corrían el riesgo de congelarse. Cuando Yellow dio un paso al frente, su sombrero comenzó a brillar. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Ella devolvió la vista nerviosamente, alternando la mirada entre ellos. ¿Qué? Amarillo, tu sombrero, señaló Verde, haciendo que Amarillo levantara la vista. Agarró su sombrero, se lo quitó y parpadeó. ¿Y esto?, preguntó Yellow, y entonces se dio cuenta de que brillaba. Miró dentro, parpadeó un par de veces más y dijo, ¿qué es esto?
Metió la mano, tiró un poco, y de su sombrero salieron dos plumas, una de arcoíris y otra plateada. ¿Qué? Dijeron casi todos al unísono, excepto Ash, por supuesto, porque él ya lo sabía. ¿Desde cuándo tienes eso?, preguntó Chris. Yellow se encogió de hombros. No sé. Ni siquiera sabía que los tenía. Ah, sí, eso me recuerda, dijo Ash mientras buscaba en su mochila. Sacó pares de plumas arcoíris y plumas plateadas. Porque recuerda, un par fue el que le robé al hombre enmascarado, y el otro es el que he tenido desde canto. ¿Por qué tienes estas cosas?, gritó Gary a Ash. ¿Por qué no? Quizá deberías mejorar, y quizá así también las consigas, bromeó Ash mientras se acercaba y le extendía la mano a Yellow para que les diera sus plumas. Yellow no tenía motivos para negarse, así que se las entregó. En total, ahora tenían 6. Con eso, tenían suficiente para todos. Bueno, técnicamente eran 8, sin contar los Pokémon, pero mientras una persona los tuviera mientras montaba a su legendario, estarían bien. Yellow estaría bien ya que iba con Ash. Chris miró la pluma que tenía en la mano. Entonces, ¿vamos a hacer esto? Parece que sí, dijo Ash, extendiendo sus plumas. Pero no funcionará a menos que lo hagamos juntos. Gary suspiró mientras tomaba una pluma. Sabes que si hacemos esto, lo estaremos persiguiendo hasta su propio campo de batalla. Price tiene a Celebi. Él puede deshacer todo lo que intentemos. No todo. Solo cree que puede. Tengo un plan para eso, dijo Ash mirando a Charizard. Sonrió y levantó la Pokéball de Charizard. Charizard le devolvió la sonrisa antes de regresar adentro, listo para su papel en esto. Silver esbozó una leve sonrisa mientras extendía la mano y tomaba una pluma arcoíris. Bien. Tendremos que detenerlo de una vez por todas. Lyra levantó la mano nerviosamente. Pero una pregunta. ¿Qué pasa si fracasamos? Ethan sonrió mientras agarraba una pluma plateada. Entonces nos aseguramos de no hacerlo. Ash siguió repartiendo las plumas. Luego saltó sobre Articuno, sosteniendo su pluma arcoíris. Bien, no tenemos mucho tiempo. Vamos a hacerlo. Gary murmuró entre dientes. Esto es una locura y sí, dijo Ash, ayudando a Yellow a subir, junto con B, Pikachu y Chuchu, pero eso es algo que solemos hacer. Quiero decir, y en cierto modo tiene razón, dijo Green encogiéndose de hombros. Vamos allá. Entren por la grieta a tiempo, gritó Ethan, lanzándose hacia adelante con Raikou a la cabeza. Los demás corrieron tras él, saltando a través del portal y desapareciendo del mundo Pokémon. De vuelta con Giovanni estaba frente a Archer. Su Beedrill flotaba tranquilamente, ni siquiera en su forma mega, solo en su forma base. Sus otros Pokémon permanecían cerca, con una expresión más de indiferencia que de otra cosa. Archer estaba frente a él, con todos sus Pokémon debilitados, excepto su Mega Houndoom. Sí, tenía una Mega Piedra, claro que sí, pero no servía de nada. Giovanni seguía aplastándolo. Houndoom rugió, lanzando otro desesperado lanzallamas, con llamas tan intensas que chamuscaron los pilares de piedra a su alrededor. Beedrill se lanzó una sola vez, tan rápido que era casi invisible. Al detenerse, Houndoom se quedó paralizado, con el fuego ahogándose en su garganta. El Mega Pokémon se desplomó, volviendo a su forma base. Basta, dijo Giovanni con un gesto de desdén. Has perdido. Retira tus Pokémon. Archer cayó de rodillas, con las manos temblando mientras buscaba su Pokéball. Pero en lugar de recuperar a Houndoom, su mano se quedó paralizada de forma extraña. Justo cuando parecía que iba a hacer algo, Giovanni chasqueó los dedos. En un abrir y cerrar de ojos, Beedrill desapareció y reapareció detrás de Archer, limpiando su aguja. Archer se quedó inmóvil un instante, y entonces la máscara que cubría su rostro se partió limpiamente por la mitad. Él estaba bien, pero cayó de rodillas. Parpadeó rápidamente. ¿Qué está pasando? Levantó la vista con los ojos vidriosos. ¿Ese señor? ¿Qué está y dónde estamos? Giovanni asintió levemente. Estaba a punto de explicar la situación ahora que Archer estaba libre, pero se detuvo al sentir que se acercaban rápidamente. Al girarse, vio a Lance y Quintia aterrizando detrás de él con sus Pokémon, que corrían hacia él. Giovanni, ¿qué está pasando?, preguntó Lance de inmediato, mirando a Archer. Giovanni no era tonto. Se aclaró la garganta con suavidad. Parece que esta persona estaba bajo algún tipo de control mental. Pero destruí la máscara, así que parece haber vuelto a la normalidad.
Archer tampoco era tonto. Quizás estuviera desorientado, pero seguía siendo la mano derecha de Giovanni por algo. Poniendo su papel más patético, tartamudeó. Guau. Qué honor ver al campeón y al señor Giovanni. Ah, sí, perdón, yo. Se quedó en el suelo, balbuceando como un fanático eufórico. Lance asintió. Ya veo. Bien, tienes que irte de aquí. Esto es asunto oficial de la liga. Ponte a salvo, nos pondremos en contacto contigo más tarde para preguntarte qué viste. Claro. Respondió Archer como si le hubieran encomendado la misión más importante de su vida. Ayudaré en todo lo que pueda. Aunque no recuerde mucho, y se puso de pie de un salto y salió corriendo, haciéndose el fanático torpe e inofensivo. Huelga decir que era un actorazo. Giovanni vio marcharse a Archer. Tendría que hablar con él más tarde. Luego miró a Lance y Cynthia. Entonces, ¿y se ha solucionado la situación en el estadio? Cynthia asintió. Creemos que sí. Eso está bien. Supongo que tienes una pregunta, ¿no? Preguntó Giovanni, dirigiendo su mirada a Lance. Lance dudó un instante, luego asintió. ¿Sabes algo más, verdad? Sé muchas cosas, respondió Giovanni con frialdad. Pero luego bajó la mirada, y su tono se volvió más cortante. Entiendo a qué te refieres. Creo que el enmascarado va tras Celebi. Es la única conclusión lógica. Lance levantó un dedo como para protestar, pero lo bajó de nuevo, reflexionando. Tenía que admitir que era una teoría sólida. Aún así, planteaba nuevas preguntas. ¿Por qué estaban involucrados los clones de Oa y Lugia? Antes de que pudiera decir nada, los ojos de Cynthia se abrieron de par en par al darse cuenta. Ah, ya veo. Tiene todo el sentido del mundo. He leído antiguas leyendas de Johto que dicen que Celebi está relacionado con Oa y Lugia. Lance parpadeó, sorprendido. Sí, tienes razón, dijo rápidamente, intentando disimular. Al fin y al cabo, ¿cómo podía el campeón desconocer la historia de su propia región? Solo necesitaba asegurarme de que lo supieras. Pero supongo que no es ninguna sorpresa, ya que también eres arqueólogo. Giovanni puso los ojos en blanco y se dio la vuelta. Tenemos que irnos. Creo que vi a dónde fueron los niños. Espera, ¿qué quieres decir con eso? Preguntó Lance, frunciendo el ceño. Giovanni no respondió. Simplemente echó a andar, con Cynthia siguiéndolo de cerca. ¿De qué niños estás hablando? Insistió Lance, pero Giovanni lo ignoró. No estaba lejos. Giovanni los condujo al lugar donde había estado la cúpula de cristal. Allí encontraron los cuerpos de Misty, Blaine y Surge, sentados, curándose las heridas, con un Clefairy y un Clefable a su lado. Oye, te conozco. Eres Misty, ¿verdad? Dijo Cynthia dando un paso al frente. Recordemos que ella conoció a Ash y a los demás en Johto. Misty alzó la vista débilmente. Cynthia, ¿qué haces aquí? Podría preguntarte lo mismo, respondió Cynthia. ¿Qué les parece? Nos dieron una paliza, dijo Surge con amargura, mirando a Giovanni y Lance. Pero ¿y sabemos quién es el hombre enmascarado? Los ojos de Lance se abrieron de par en par mientras se abalanzaba hacia adelante. ¿Quién es? Dímelo. Fue Blaine quien respondió. Price. El líder de gimnasio Price es el hombre enmascarado. ¿Qué? Susurró Lance con los ojos muy abiertos. Sé que es difícil de creer, pero es cierto, dijo Surge con firmeza. Es el hombre enmascarado. Y no fuimos lo suficientemente fuertes. Menudos líderes de gimnasio somos, Sí, murmuró Misty, mirando al suelo. Supongo que nunca fuimos lo suficientemente buenos. ¿Y dónde está? Y Giovanni, dijiste niños. Misty es la única niña aquí, así que hay más. ¿A dónde fueron? Preguntó Lance, mirando alternativamente a Misty y a Giovanni. Misty levantó la vista y estaba a punto de hablar cuando la tierra tembló. Un profundo retumbo se hizo más fuerte, crujiendo en el suelo del bosque mientras el aire se volvía cada vez más frío. Todos se giraron al ver cómo enormes carámbanos dentados brotaban del suelo, desgarrando los árboles como si fueran de papel. Maldita sea, llegamos tarde. Gritó Giovanni mientras giraba hacia su Nidoking. Nidoking cargó hacia adelante, interponiéndose entre ellos mientras el hielo se extendía rápidamente. TCH Dragonita. Gritó Lance, soltando a su compañero. Juntos, Nidoking y Dragonite lanzaron un devastador ataque lanzallamas contra el hielo que avanzaba.
Por un instante, las llamas lo contuvieron, pero en cuanto se extinguieron, el hielo volvió a extenderse. Surge se puso de pie a la fuerza, haciendo una mueca de dolor. No podemos quedarnos aquí sentados sin hacer nada. Y los mocosos siguen ahí dentro. ¿Qué? ¿Entraron solos? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Exigió Lance. Eran y ellos y Ash, Silver, Ethan y más. Eran 8, respondió Misty débilmente. Tenían con ellos a Articuno, Zapdos, Moltres, Suicune, Entei y Raikou. Dijeron que ellos se encargarían. Eran los únicos que podían, añadió Blaine. No estamos en condiciones de luchar. Y todos ustedes tardaron demasiado en llegar. No puedo creerlo, y están ahí dentro y no podemos ir tras ellos porque primero tenemos que ocuparnos de esto. Genial, murmuró Lance, caminando de un lado a otro. Pero Quintia miró a Misty y se arrodilló a su lado. Dime, ¿crees que pueden lograrlo? Misty abrió la boca y luego la cerró. Quería gritar que no. Quería exigir que sacaran a Ash y a los demás. Pero no pudo. Porque al pensarlo, recordó sus aventuras. Recordaba los buenos momentos, los malos, las peleas contra esos villanos idiotas. Y recordaba la promesa de Ash de que terminaría con esto. Entonces miró a Quintia y dijo, sí. Creo que sí. Quintia le dedicó una leve sonrisa. Entonces yo también creeré en ellos. Se puso de pie. Por ahora, debemos concentrarnos en evitar que este hielo se extienda. De acuerdo, dijo Giovanni, entrecerrando los ojos al contemplar el paisaje helado. No podemos llegar hasta ellos con este hielo. Y no voy a abandonar a mi hijo. Él también estaba en ese grupo. Lance se cubrió la cara con la mano y suspiró. De acuerdo. Hagámoslo. Pero tenemos que movernos rápido. Si nos dispersamos, podremos cubrir más terreno. Un momento. No nos están dejando fuera. Nosotros también estamos ayudando. Dijo Surge con firmeza, poniéndose de pie a pesar de sus heridas. Puede que estemos magullados, pero seguimos siendo líderes de gimnasio. Tiene razón, convino Blaine. Si vamos a hacer esto, lo haremos juntos. Lance quiso discutir, pero sabía que era inútil. De acuerdo. Pero no se esfuercen demasiado. Misty fue la última en levantarse, preparándose para el viento helado mientras miraba hacia las estacas que se acercaban. No lo haremos. Ya no. En el portal del tiempo la pandilla viajó a través del tiempo. Mientras vagaban, escenas de su pasado destellaban a su alrededor. Recuerdos, batallas y momentos de sus viajes. Presenciaron el primer encuentro del grupo de Johto con Silver, en el que Ethan lo acusó inmediatamente de robo. Elia, sí, quería olvidar eso, y murmuró Ethan rascándose la nuca. Silver no dijo nada, solo lo miró de reojo. Ethan bajó la mirada. Sé que ya te lo dije, pero, lo siento. Por decir que eras un ladrón, Silver seguía sin responder. Solo giró la cabeza, mirando de nuevo a Ethan mientras el chico continuaba. No fue justo. Es una pena y quizá podríamos haber sido amigos de verdad, si no hubiera hablado de más. Seguro que piensas que soy un imbécil, ¿verdad? No te culpo, y Silver bajó la mirada y desvió el ojo. No es que no lo oyera, sino que no sabía cómo responder. Por otro lado, aparecieron recuerdos del equipo de canto. Sus viejas aventuras, su infancia y especialmente la vez que Ash ayudó a salvar a Green y Silver. Observaron cómo Ash, de 7 años, se golpeaba la cara, se restregaba la ropa con tierra y luego fingía llorar para engañar a Dragonite y que acudiera a su rescate. Todo habría estado bien, de no ser porque Ash nunca le había contado a Arie cómo había logrado llevar a Dragonite hasta allí. Los ojos de Green se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Así es como lo hiciste? Ash se frotó la nuca, riendo nerviosamente. Sí. Se me olvidó mencionarlo. Green gimió, ocultando su rostro entre las manos. Idiota. Odio que seas así. ¿Por qué estás tan dispuesta a hacerte daño solo para salvarnos? ¿Por qué no lo haría? Me importan ustedes. Si tuviera que hacerlo, lo volvería a hacer, dijo Ash, completamente serio. ¿Por qué tienes que ser así? Déjame tener una razón para enojarme contigo, idiota. Green volvió a quejarse. ¿Y por qué no nos dijiste que fue a propósito? Bueno, empezó Ash, ya estabas asustada cuando pasó. Sabía que si te enterabas de que me lastimé para salvarte, te sentirías peor. Así que lo oculté. Además, y la miró con una leve sonrisa, ¿para qué necesito aprobación si lo hago por la gente que me importa? Nadie pudo responder a eso.
Green abrió la boca para decir algo, pero no le salió la voz. La cerró, giró la cabeza y murmuró tan bajo que Ash casi no la oyó. A veces te odio, pero tampoco puedo imaginar este viaje tan divertido sin ti. Así que, gracias. Por todo. Antes de que nadie pudiera responder, nuevos recuerdos se propagaron por el portal. Esta vez, no se trataba de ellos. Vieron a un joven de cabello negro, al mando de 2 latras, que destrozaban montañas con rayos helados. Una tormenta de nieve rugía a su alrededor. Ese debe ser un Price más joven, y susurró Yellow, al darse cuenta de algo. La escena cambió. La ladera de la montaña se derrumbó. Price y su lapras cayeron, sus gritos ahogados por la tormenta. El recuerdo volvió a asaltarlo. Price estaba atrapado, con las piernas aplastadas bajo un bloque de hielo. Pero no era el dolor lo que lo hacía llorar. Frente a él, una roca había destrozado algo precioso. Extendió la mano hacia ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. La Price y la Prus y su voz se quebró. Entre sus brazos apretaba un solo huevo. Lo estrechó contra sí, temblando. Perdóname, actué con terrible juicio. Perdóname, nunca quise esto, ¿qué es esto? Murmuró Lyra, conmocionada. Entonces, una voz interrumpió el recuerdo. Ajá. Así que tú también estás aquí. Y lo has visto, y el grupo se giró. Price estaba de pie frente a ellos, ahora más viejo, con la mirada dura e implacable, y la GS Ball brillando en su mano. Espera, entonces el pasado que intentas cambiar es, y comenzó Gary. Sí, la voz de Price era grave, casi quebrada, pero impulsada por la furia. Estoy alterando el tiempo por el bien de la clase. Estoy trayendo de vuelta a las 2 que perdí, y la Price y la Prus. Chris dio un paso al frente, con los puños apretados. Todo este mal por algo tan insignificante. Los ojos de Price se entrecerraron. Pequeño. Para ti, tal vez. Pero para mí, es la única razón por la que he seguido viviendo. Por eso, y alzó la GS Ball, y su voz resonó con furia. Todos los Pokémon, excepto los míos, son solo herramientas. Herramientas para recuperar lo que amo. Y no permitiré que me detengas. Fin del capítulo 443.